He aquí, se abre ante los ojos de Juan una visión destinada a revelar lo que ha de acontecer. Cosas que muestran la soberanía de aquel que es, que era y que ha de venir. Juan, exiliado en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús, recibió en soledad una revelación que no era suya para guardar, sino para escribir y entregar a las iglesias. Con voz tenue y reverente, el relato que sigue busca conducir al lector por esas escenas, explicando lo que es posible comprender y exhortando al corazón a permanecer firme. Antes de adentrarnos en las visiones, te invito a quedarte hasta el final. Suscríbete si estas palabras fortalecen tu fe, activa las señales para no perder la enseñanza y deja tu señal de aprobación si el mensaje te edifica. Así quedarás junto a aquellos que escuchan y guardan la palabra en tiempos de prueba. Era pues en aquel lugar de rocas y viento que Juan cayó en espíritu. Entonces oyó tras de sí una voz como de trompeta que dijo: «Lo que ves, escribe en un libro y envíalo a las 7 iglesias». Y Juan vio, primero, a aquel que habló como el primogénito de entre los muertos. Su ropa era blanca como la luz, sus ojos eran fuego que lo veía todo, y de sus labios salía una palabra que no se quebraba. A su lado había 7 estrellas en su mano derecha y una espada que salía de su boca, simbolizando juicio y verdad. Juan se postró como muerto, mas la mano de aquel señor le tocó y dijo: «No temas, yo soy el primero y el último. Escribe lo que has visto, lo que es y lo que ha de ser después de estas cosas». De allí, la visión se desplegó en mensajes a las iglesias. A Éfeso se le recordó su primer amor y se le llamó al arrepentimiento. A Esmirna se le habló de la prueba y de la corona de la vida. A Pérgamo se le advirtió sobre compromisos con lo profano. A Tiatira se le pidió limpiar lo que mancilla el culto verdadero. A Sardis se le urgió despertad. A Filadelfia se le prometió puerta abierta y protección en la tribulación. A la Odisea se le señaló la tibieza que necesita ser remediada con arrepentimiento y dependencia. Estos mensajes, breves y puntuales, tenían tanto corrección como promesa. En cada uno, el Señor prometía al vencedor un destino seguro, vestiduras, parte del árbol de la vida, nombre nuevo y permanencia junto a Dios. Esto muestra que la exhortación no es abstracta. Las congregaciones concretas deben responder ahora, hoy, con fidelidad perseverante. Tras estas cartas, la escena celestial cambió y se alzó un trono en medio del cielo. Juan vio un trono y al que estaba sentado sobre él. Alrededor del trono había un arco iris como de esmeralda, y del trono salían relámpagos y truenos. 24 ancianos estaban sentados, vestidos con ropas blancas y coronas de oro, y 4 seres vivientes no cesaban de proclamar la santidad del que mora en el trono. Un altar se alzaba, y con él una ofrenda de incienso. El aroma de las oraciones de los santos subía ante Dios. En la diestra del que estaba sentado había un rollo cerrado con 7 sellos, y un gran clamor recorrió la corte celestial por quien sería digno de abrir aquel rollo. Entonces apareció en medio del trono un cordero como inmolado, con poder para abrir los sellos. Era el cordero, centro de la historia, cuya victoria y juicio marcan el pulso de la visión. Al tomar el rollo, los ángeles y los ancianos se postraron y cantaron un cántico nuevo. El cordero ha vencido por su sangre y por su justicia. A partir de aquel instante, cada sello que se abrió desató una escena que mostró la condición humana y la intervención divina. Al abrirse el primer sello, Juan vio a un jinete sobre un caballo blanco, portador de conquista. Algunos entienden que representa poderosos órdenes que buscan dominación. Otros ven en él la proclamación del Evangelio como luz que marcha, aunque la visión en su conjunto advierte también sobre la disponibilidad de la humanidad para ser seducida por señuelos de poder. El segundo sello reveló un caballo bermejo y la guerra que sigue cuando la paz se quiebra.
El tercer sello trajo un jinete en caballo negro, con balanzas en la mano. Hambre y desigualdad, donde el alimento escasea y el precio de la vida sube. El cuarto sello presentó un caballo amarillo, y sobre él la muerte, autoridad sobre la cuarta parte de la tierra fue dada, y con ella pestilencia y pérdida. Estas figuras no son meras historias de terror, sino diagnósticos proféticos. Muestran la corrupción del orden humano y la erosión de la confianza cuando la justicia no gobierna. Al abrirse el quinto sello, Juan vio bajo el altar las almas de aquellos que habían sido muertos por causa del testimonio. Gritaban con voz que clamaba justicia: «¿Hasta cuándo, Señor, conocerás la venganza por nuestra sangre?». Sus súplicas eran recogidas por el altar y se les dio vestiduras blancas y la orden de esperar todavía un poco hasta que el número de sus compañeros se completase. Allí se reveló la esperanza de los mártires. Su vindicación no es simple consuelo retórico, sino garantía de que la justicia divina no olvida ni abandona. Al abrirse el sexto sello, señales grandes sacudieron la creación. El sol se oscureció, la luna tornó su brillo, las estrellas cayeron y la tierra tembló. Los reyes de la tierra se ocultaron y reconocieron la grandeza del que está sentado en el trono. Estas imágenes recuerdan que la historia está gobernada por aquel que puede alterar los signos del cielo para subrayar su juicio. Hubo entonces una pausa en la acción. 7 ángeles aguardaban con 7 trompetas. Antes de que sonasen las trompetas mayores, se ordenó a que se sellaran a los siervos de Dios en sus frentes, 144,000, sellados como propiedad del Altísimo, junto con una multitud que nadie podía contar, vestida de ropas blancas, que había pasado por la gran tribulación y ahora adoraba al Cordero en pie frente al trono. El contraste entre un número sellado y una multitud innumerable subraya tanto la particularidad del pueblo fiel como la dimensión inclusiva de la redención. Dios conoce y cuenta a su pueblo, y al mismo tiempo el llamamiento a la fidelidad tiene alcance universal. Las trompetas empezaron a sonar, y con cada una vinieron juicios que llamaron a la tierra al arrepentimiento y mostraron la gravedad del quebrantamiento humano. Del primer ángel brotó fuego sobre la tierra que consumió la vegetación. Del segundo cayó algo como una gran montaña encendida que arrojó su fuego al mar, tornando en sangre parte de las aguas. El tercer ángel hizo caer una estrella llamada ajenjo sobre las fuentes, volviendo amarga el agua. Había en estas plagas una estructura pedagógica: señalar el pecado, provocar el arrepentimiento y, si no se respondía, ejecutar la justicia. Los juicios eran severos, pero el propósito final era restituir la pureza y la verdad. Entre estos juicios se mostró a Juan un librito pequeño, dulce en la boca, como miel, pero amargo en el estómago. Le fue dicho que debía profetizar otra vez sobre pueblos y naciones, mostrando que la palabra de Dios, aunque consagrada a salvación, confronta y requiere una respuesta sincera. Los 2 testigos luego emergieron con poder para cerrar el cielo y abrir la tierra. Durante el tiempo de su profecía, causaron temor entre quienes se oponían. Fueron objeto de odio y finalmente cayeron, y su cuerpo quedó por las calles de la gran ciudad simbólica, hasta que al tercer día el aliento de vida vino de Dios y subieron a los cielos. La ciudad tembló y muchos dieron gloria a Dios. Este episodio mostró la precariedad humana frente a la fidelidad divina. Aún en la muerte aparente, Dios dirige la historia hacia su propósito. La visión se adentró luego en el conflicto primordial. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas, figura de un pueblo que da a luz al rey. Fue acosada por un dragón rojo, cuya cola arrastraba una tercera parte de las estrellas, preparando el tiempo de persecución. El dragón intentó devorar al que había de nacer, mas el niño fue llevado al trono de Dios. Se oyó entonces una voz en el cielo que proclamó guerra. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón, y éste, vencido, fue arrojado a la tierra.
La expulsión del dragón no significó el fin del mal, sino su repliegue con furia hacia la tierra, donde emplearía diversos instrumentos para engañar y oprimir. De la tierra emergió entonces una bestia con 10 cuernos y 7 cabezas, que recibió autoridad y fue adorada. Y junto a ella se levantó otra bestia, que obraba señales en favor de la primera y obligaba al mundo a recibir su marca. Se señaló el número del hombre. Se mostró como 666, cifra que encarna la imperfección y la pretensión de autonomía humana frente a Dios. La visión de la marca y del comercio restringido advirtió sobre la seducción del sistema que exige lealtad en lugar de servicio a Dios. Quienes se negaban a recibir la marca fueron perseguidos, pero el libro recuerda que la fidelidad tiene premio y que el testimonio verdadero, aun cuando conlleve padecimiento, conduce a la recompensa eterna. La caída de Babilonia se anunció como la ruina de un sistema de riqueza y engaño. Juan oyó lamentos y cánticos que lamentaban la opulencia de la ciudad, su comercio con los reyes de la tierra y la copiosa prosperidad obtenida por medios corruptos. Se vio el desplome, vino de la ira de Dios, y todos los que la glorificaban quedaron asombrados. Al caer Babilonia, hubo un clamor de justicia, y al mismo tiempo un llamado al pueblo de Dios para salir de ella, no compartir sus pecados ni recibir su plaga. El mensaje era claro: la alianza con sistemas contrarios a la justicia de Dios termina en ruina. Entonces el cielo se llenó de una gran expectación. Vino el día grande de la ira del Todopoderoso, y con él la justicia definitiva. Se presentó el Rey de Reyes montado en caballo blanco, y se le dio vestidura teñida en sangre. Su nombre era Palabra de Dios, y su propósito era juzgar y reinar. La bestia y el falso profeta fueron apresados y lanzados al lago de fuego, mientras el dragón fue encadenado por 1000 años y arrojado al abismo. Se mencionó el milenio como tiempo de reinado y paz limitada, durante el cual aquellos que habían sido martirizados reinaron con Cristo. Al cabo de los 1000 años, Satanás será soltado por un breve tiempo, intentará engañar a las naciones una vez más, y será derrotado definitivamente. Su destino será el lago de fuego. Así se llegó al juicio final, un gran trono blanco, el libro de los hechos abiertos y los muertos presentados ante el juez. Nadie escapó al peso de la justicia perfecta. La segunda muerte alcanzó a quienes no fueron hallados inscritos en el libro de la vida. Mas la nueva creación surgió como respuesta al pecado vencido. El cielo nuevo y la tierra nueva aparecieron. La ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendió del cielo con la gloria de Dios. No habría más llanto ni dolor. Las heridas antiguas fueron cerradas, y la comunión entre Dios y su pueblo quedó restaurada. El río de agua de vida fluía y el árbol de la vida daba fruto para sanar a las naciones. La luz del trono limpiaba toda sombra. A lo largo de estas visiones resuena una doble nota: juicio y esperanza. La primera llama a la seriedad del vivir cristiano. La segunda promete consuelo y futuro para los que perseveran. Juan, al final de su visión, volvió a recibir palabras de exhortación. Lo que tienes, guarda, y he aquí, yo vengo pronto. Esta promesa no es simple consuelo, es mandato para permanecer vigilantes, para velar en santidad y misericordia. La narrativa del Apocalipsis, por tanto, no es un catálogo de terrores ni un rompecabezas para curiosos, sino una carta pastoral que empuja a la Iglesia a responder con fidelidad, a vivir ahora la lealtad que recibirá su coronamiento. ¿Qué significa esto para ti que escuchas o lees hoy? Primero, que la soberanía de Dios gobierna la historia. Ni el poder humano ni el caos cósmico pueden anular el propósito del Cordero. Segundo, que la fidelidad es costosa pero será recompensada. Las pruebas moldean paciencia y testimonio. Tercero, que la apostasía y la complicidad con sistemas injustos tienen consecuencias eternas. La Iglesia está llamada a ser testigo que no se compra ni se vende. Prácticamente, guarda la palabra, examina tu comunidad, corrige lo que enfría el amor, acoge a los pobres, mantén firme la predicación que llama al arrepentimiento. Resiste las ofertas de seguridad que requieren renuncia a la verdad. Vive como quien espera al Rey, no como quien se sume en la indiferencia. En la visión, los santos cantaron un nuevo cántico que nadie podía aprender sino los redimidos. Este cántico es hoy una invitación. Canta con tu vida la fidelidad de Cristo.
Cuando el mundo se embrolle en sombras y trompetas anuncien convulsión, tu esperanza no es pasiva, es activa, porque el Cordero ya venció por su sangre. Que la certeza de esa victoria transforme tus decisiones cotidianas, en la manera de amar, de perdonar, de proclamar la verdad sin violencia. Juan, con manos temblorosas, selló estas palabras escribiendo lo que oyó y vio. Antes de cerrar su mensaje, oyó el llamado final. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, yo vengo pronto. Y la respuesta fue, amén, ven Señor Jesús. Estas palabras son eco de la iglesia que aguarda, y también mandato para el presente. No se trata de evadir la historia, sino de vivir en ella con la mirada puesta en la consumación. La visión concluye con advertencias serias, no añadir ni quitar palabra de lo que aquí se ha escrito, porque cada sentencia tiene peso. Pero concluye también con promesas de misericordia. Al que guarda la fe, vida abundante. Al que persevera, corona incorruptible. En medio del drama cósmico, la seguridad final para el creyente no es su propia fuerza, sino la obra del Cordero. Permanece pues en la palabra. Busca la justicia en tus actos y la misericordia en tus juicios. Camina en santidad, endurece la fe, no la carne. Cuando la prueba venga, recuerda la visión del Cordero en pie junto al trono y la multitud que nadie puede contar. Ellos son la garantía de que Dios cumple lo que promete. Guarda lo que tienes, arrepiéntete donde haga falta y ama con firmeza, porque el que viene, viene para hacer nuevas todas las cosas. Vivir todo esto no. Es un ejercicio intelectual, es un mandato que atraviesa la carne de la comunidad. Si lo que vimos en la visión es verdad, si el Cordero venció y el trono gobierna, entonces cada decisión en tu casa, en tu congregación y en tu modo de ser debe ser moldeada por esa realidad. No se trata de prescripciones frías, sino de hábitos que forman un pueblo capaz de permanecer cuando soplen los vientos. Primero, cultiva la vigilancia que nace de la esperanza, no del miedo. Vigilar implica oración constante, sí, pero también discernimiento activo. Mirar lo que atrae a la gente fuera del Señor y preguntarse por qué. ¿Dónde se apagan las lámparas de la iglesia? ¿Qué prácticas enfrían el amor? No basta levantar la voz contra la corrupción ajena si en tu hogar o en tu comunidad hay egoísmo, envidia o indiferencia. La vigilancia es transformadora porque nos vuelve honestos con nosotros mismos y nos vuelve a la cruz como único fundamento. Segundo, prioriza la fidelidad pública. La fe cristiana no es un refugio privado, es testimonio en la plaza, en la familia, en el trabajo y entre los pobres. Cuando Juan ve a la multitud delante del trono, la imagen no es de individuos aislados, sino de una comunidad reunida por la sangre del Cordero. Practica la hospitalidad, atiende al desamparado, defiende al oprimido. Que tus decisiones económicas, tus tiempos y tus palabras demuestren que el reino no es una promesa distante, sino la dirección presente de tu vida. Tercero, mantén la fidelidad doctrinal sin caer en la esterilidad. Enseña la Escritura con claridad, el Evangelio sana, enfrenta y libera. Pero la verdad se vive más que se enuncia, por eso, junto a la enseñanza firme, cultiva la compasión que perdona y reconstruye. La iglesia que canta el canto nuevo también es la iglesia que sana las heridas abiertas por la hipocresía y el juicio precipitado. Cuarto, resiste la seducción del poder que promete seguridad a costa de la verdad. En el libro, las potencias del mundo se visten de promesas para seducir a las naciones. Aprende a leer esos disfraces, cuando la seguridad requiere que abandones a los pobres, cuando la comodidad legitima la injusticia, cuando el prestigio se vuelve el criterio de identidad, estás frente a tentaciones de Babel. Arrepiéntete pronto, renuncia a las alianzas que comprometen la fidelidad al Cordero. Quinto, cultiva la paciencia creadora de testimonio. Las pruebas no son meras pruebas técnicas, son forjas que pulen el carácter cristiano. La paciencia que enseña el Apocalipsis no es resignación pasiva, sino constancia activa. Permanecer fiel en el amor, proclamar la esperanza aun cuando la recompensa visible tarde en llegar. La corona prometida es real, pero antes de recibirla se vive el camino de obediencia que la hace digna. Sexto, cuida la liturgia y la memoria del pueblo. El culto no es una ornamentación opcional, es el lugar donde la historia redentora se repite y fortalece a la comunidad. En los símbolos, la cena, las oraciones, los salmos,
La Iglesia recuerda quién es y hacia dónde camina. Cuando el mundo se desfigura, la liturgia vuelve a dar rostro a la esperanza. El pan partido, la copa compartida, la voz que proclama la victoria del Cordero. Haz de la reunión dominical un reinicio de la fidelidad para la semana que viene. Séptimo, defiende la verdad con mansedumbre. La proclamación que Juan recibió es radical pero pastoral. No se anuncia el juicio como venganza, sino para despertar a la misericordia. Habla con claridad contra la mentira y la violencia espiritual, pero hazlo con la ternura de quien busca reconciliar. El amor exige corrección, la corrección exige amor. Octavo, protege a los vulnerables y ofrece refugio a los perseguidos. El libro no es neutro ante el sufrimiento. Exhibe al Cordero como defensor y juez de los desamparados. Si la comunidad cristiana abandona a quienes sufren, pierde su legitimidad como signo del reino. La práctica de la justicia y la solidaridad no es filantropía opcional, es identidad cristiana. Noveno, evita las especulaciones que paralizan. Es tentador convertir la exhortación apocalíptica en calendario de curiosidades, en adivinanza de fechas o en consumidores de teorías que distraen del mandato moral. El texto mismo pone guardas. Lo que importa es guardar lo que tienes. En lugar de buscar señales remotas, examina tu fe, tu amor y tu fidelidad hoy. Por último, mantén la certeza reconfortante. La victoria pertenece al Cordero. Aunque el drama cósmico revele escenas de violencia y juicio, la nota final es de restauración. La Nueva Jerusalén no es recompensa por méritos humanos, sino don que brota de la gracia. Vive con esa seguridad para que tus acciones no busquen coronas humanas, sino reflejar la corona del Señor. Deja que la esperanza te haga valiente, que el amor te haga justo y que la fidelidad te haga paciente. Que estas realidades se vuelvan prácticas concretas. Reúnete para orar, confiesa lo que hiere, organiza obras de servicio, enseña con claridad, disipula a los jóvenes para que amen la Escritura y el prójimo. Que tu comunidad cante el cántico nuevo no solo con labios, sino con manos que trabajan, con mesas que se abren y con voces que denuncian la opresión. No temas llevar la cruz, recuerda que el Cordero ya la llevó y la transformó en puerta hacia la vida. Mientras guardas esto, mantén los ojos en la promesa. El que da testimonio dice con voz firme que viene pronto. Esa venida nos libera de la desesperación y nos impulsa a la fidelidad creativa. Que la certeza de su retorno ordene hoy tus prioridades y haga de tu vida un anuncio viviente del reino. Y si dudas, vuelve al trono en oración, vuelve a la Escritura con humildad y busca la compañía de los hermanos que caminan con integridad. Ahora, con el corazón encendido por la visión y los pies dispuestos a la obediencia, sigue firme en la práctica de estas llamadas. Guarda la palabra, ama sin simular, defiende la justicia y espera con gozo. Porque el que viene no cambia su promesa. Viene para hacer nuevas todas las cosas, y en esa obra te ha llamado a ser partícipe y testigo. Camina pues la Iglesia como pueblo que sabe mirar hacia arriba sin dejar de mirar al lado. Que nadie piense que la visión del trono es un escape de la historia. Al contrario, es la raíz que nutre la vida práctica. Cuando te acerques a la mesa, hazlo con manos limpias y corazón contrito. Cuando salgas de la reunión, sal con la determinación de buscar al vecino que sufre, no con la lista de temas para la próxima junta. Imagina una comunidad que vive esto. Hay una mujer que todos conocen por su risa fácil y sus manos siempre dispuestas. Ella no espera grandes planes, sino que se levanta temprano para cocinar pan y llevarlo a quien no tiene pan. No se siente heroína, su fe es cocina y compañía. A su lado, un joven aprendiz de carpintero se niega a participar en negocios que avergüenzan su conciencia, aunque eso le cueste clientes. Su fidelidad económica es sermón más elocuente que muchas palabras. En otra casa, un matrimonio sostiene una ronda de oraciones donde confiesan faltas y piden perdón. Allí se fracturan orgullos y se enmiendan pasos torcidos.
Estas escenas no son milagros grandiosos, pero son las puntadas de un tejido que guarda la verdad del Cordero. No olvides además la dimensión profética de la vida comunitaria. Ser iglesia implica denunciar lo que destruye a las personas, el acaparamiento, la indiferencia ante la violencia, la idolatría del prestigio. La profecía no siempre se expresa en grandes discursos, muchas veces es una palabra dada a tiempo a quien gobierna una mesa, un cuestionamiento amoroso a quien adula a los poderosos, una carta que interpela prácticas injustas. Actúa así con mansedumbre y sin temor. Recuerda que el objetivo no es humillar, sino abrir puertas a la conversión. La formación doctrinal y moral debe caminar al ritmo de la liturgia. Enseña la Escritura con paciencia, no para acumular conocimiento, sino para transformar la conducta. Los niños que oyen las historias del pueblo de Dios deben encontrar en ellas modelos de coraje sencillo y servicio concreto. Los jóvenes necesitan mentores que no los exploten para proyectar imágenes, sino que inviertan tiempo en su carácter. Discípulos formados son testimonios que perduran más allá de modas religiosas. También conviene que la comunidad se organice con humildad institucional. No te fíes de estructuras rígidas ni las desprecies por completo. Las formas sirven si curan lo que el corazón quebranta. Nombra responsables que sirvan, no que manden, que cuiden la pobreza, que velen por el culto, que protejan a los más débiles. Cuando la iglesia se administra sin ambición, sus actos se vuelven credenciales de autenticidad ante los que miran desde la orilla. En medio de pruebas, recuerda la paradoja evangélica. La debilidad revela la fuerza de Dios. No huyas del dolor como si fuera señal de fracaso. Permite que el sufrimiento enseñe paciencia. Permite que la persecución purifique las intenciones. La prueba es fuego que, si Dios permite, enseña a depender menos de la propia astucia y más de la gracia. Y en todo ello, no olvides la oración perseverante. La voz que no cesa delante del trono mueve el rostro de Dios y encuentra allí la sustancia para resistir. Finalmente, no te apartes de la esperanza activa. Vivir la espera es trabajar como si todo dependiera de Dios y como si todo dependiera de nosotros. Sembrar justicia, atender ojos heridos, enseñar la Escritura, perdonar ofensas, levantar mesas donde la dignidad humana sea restituida. Que la certeza del retorno del Señor no sea excusa para la pasividad, sino combustible que impulse la fidelidad diaria. Que por tanto, cada comunidad sea un signo. Un pueblo que ora, que escucha la palabra, que parte el pan y que sale a la calle para llevar alivio. Que cada creyente, joven o viejo, rico o pobre, entienda que su testimonio importa y que su fidelidad abre camino a la nueva creación. Guarda la palabra, ama sin fingimiento, obra la justicia, defiende la verdad con ternura y espera con valentía. En ese andar, la iglesia será lámpara que no se apaga, y la historia seguirá siendo tejida por manos que trabajan bajo la mirada del Cordero. Que no te asuste la simplicidad de estos gestos. Muchas veces la fidelidad se viste de cosas pequeñas. Cuando la mujer de la risa fácil golpea la puerta con una cesta todavía tibia, no lleva un folleto ni un programa. Lleva pan y una presencia que dice, no estás solo. Cuando el aprendiz de carpintero rechaza un encargo inmoral, su negativa es un testimonio que cruza la plaza y cala en el corazón de quien lo escucha. Y cuando la pareja que ora en la noche se atreve a confesar lo que ocultan, la casa se vuelve taller donde se reparan los lazos rotos. No confundas eficacia con espectáculo. La iglesia que perdura no es la que acumula apariencias, sino la que sostiene una práctica duradera. Reuniones donde se ruega y se escucha, mesas donde se comparte el pan y el cuidado, calles donde se atiende la herida visible y la oculta. El celo debe estar unido a la sabiduría, la pasión guiada por la disciplina. Forma a tu pueblo para que tenga manos que sirven y mentes que razonan, corazones que perdonan y pies que caminan hacia los más necesitados. Cuida la liturgia como quien cuida de un manantial. No permitas que el culto sea mero consuelo estético, ni que la enseñanza sea solamente teoría. Haz que la Eucaristía, cuando la celebren, sea ocasión para recordar el compromiso de vivir la comunidad.
Que el canto sea entrenamiento para la esperanza. Que la predicación no busque fama sino claridad y llamado. Enseña con respeto a la Escritura, mostrando cómo sus historias moldean el carácter y cómo sus promesas dan sustento en la adversidad. La verdad ha de ser dicha con ternura. Cuando haya que corregir, que la corrección brote de la misericordia y del deseo de restauración. No tomes la acusación como arma, tómala como medicina que sana al que peca y al que padece. Y si en algún momento la Iglesia debe levantar la voz contra la injusticia, que lo haga con argumentos sólidos, con valentía y con humildad, sabiendo que la victoria no siempre será cómoda ni inmediata. No olvides al extranjero, al prisionero, al viudo y al huérfano. La historia de salvación se muestra en la atención a los que la sociedad descarta. Organiza la comunidad para que su hospitalidad sea constante. Casas abiertas, manos que curan, oídos que escuchan sin juzgar. Que las obras de misericordia no sean excepciones, sino respiración ordinaria de la vida congregacional. Forma líderes que sean siervos. El liderazgo que busca poder se corrompe. El liderazgo que busca servir transforma. Busca hombres y mujeres que soporten la fatiga por amor al rebaño, que tomen decisiones con prudencia, que den cuentas con humildad. Establece procesos claros para resolver conflictos y proteger a los débiles, sin crear burocracias que asfixien la creatividad de la gracia. Que el nombramiento de responsables sea un acto de confianza y de entrega, y no una coronación del ego. En las pruebas, mantén la mirada en la fidelidad. Las dificultades llegarán, enfermedades, pérdidas, incomprensiones. No prometas un camino sin dolor, promete una compañía fiel. La comunidad que ora junta encuentra recursos para sostener la esperanza. Enséñales a lamentar con sabiduría, a no convertir el sufrimiento en espectáculo, a sostener la esperanza sin ingenuidad. Que la oración sea, antes que todo, práctica de dependencia y resistencia. Cultiva la unidad en la diversidad. Habrá diferencias legítimas de interpretación, gustos y maneras de expresar la fe. No permitas que esas diferencias se vuelvan barreras. Promueve la escucha humilde, el diálogo honesto y el acuerdo en lo esencial. La unidad no exige uniformidad, sino comunión de propósito, ser testigos fieles del amor que redime. No te desanimes por la lentitud del cambio. El buen tejido se hace puntada por puntada. Algunas labores no se verán terminadas en tu tiempo, otras rendirán fruto después de generaciones. Trabaja con paciencia y con la convicción de que cada acto de fidelidad cuenta. Enseña a los jóvenes a esperar sin resignarse, a sembrar sin medir la cosecha, a ser consistentes cuando lo fácil sería abandonar. Finalmente, recuerda que todo ministerio está sostenido por la gracia. No te apoyes en tus estrategias como si fueran salvación. Confía más en la presencia de Dios que en tu habilidad para organizar. La oración que persiste, la obediencia cotidiana y la caridad sin cálculo son las fuerzas que sostienen una iglesia viva. Que cada comunidad siga siendo un lugar donde el pan se parte con alegría, donde la palabra sana, donde la justicia se busca con manos abiertas y donde la esperanza se ejercita con coraje. Que cada creyente sepa que su fidelidad cuenta, aunque parezca pequeña. Y que, camino al futuro, la obra de Dios se haga evidente por la ternura con que vivamos, por la firmeza con que denunciemos la injusticia y por la constancia con que esperemos. Vayan, pues, con paciencia y con valor. Sigan tejiendo, perdonando, alimentando y denunciando cuando haga falta. Permanezcan fieles en lo cotidiano y que la gracia los sostenga en cada paso. Así la Iglesia no solo hablará de la promesa, sino que la encarnará, transformando la ciudad y guardando la memoria de quienes, con manos humildes, mantuvieron la lámpara encendida.